Capítulo 125. Bienvenido al cuerpo de linternas verdes. Estoy en casa. En las primeras horas de la mañana, cuando el cielo comenzó a aclararse, David redujo la velocidad y flotó sobre la ciudad. Miró las luces de la casa de su familia y pudo ver a sus padres preparando un desayuno caliente a través de las ventanas. Una leve sonrisa se deslizó inconscientemente en sus labios. Ya fuera en Paradise Island o en la ciudad submarina de Atlantis, los grandes y majestuosos palacios no podían brindarle verdadera relajación y comodidad. Aunque era solo un estudiante casi universitario en el mundo humano, con el poder que ahora poseía, fácilmente podría construir un palacio similar a la Torre de Babel en la Tierra si así lo quisiera. Pero eso no le traería ninguna felicidad porque no había ningún familiar entre las frías columnas de piedra. David estaba a punto de descender. La vida inteligente está bloqueada. David Kent de la Tierra, posees una fuerte voluntad para superar el miedo. Bienvenido al cuerpo de linternas verdes. Vaya. De repente, una luz verde apareció desde atrás, flotando frente a él, y una voz mecánica habló. ¿Es esto, un anillo de linterna verde? Al mirar el anillo verde brillante frente a él y el símbolo de la linterna, David levantó una ceja. El anillo linterna se arqueó y espontáneamente se deslizó sobre su dedo. No le entusiasmaba ser elegido por el anillo de un linterna y obtener el arma más poderosa del universo. En cambio, miró el anillo en su dedo con una pizca de curiosidad. ¿Ha muerto un linterna verde cerca de la Tierra? David volvió su mirada hacia las estrellas y vio otro rayo de luz verde que se dirigió rápidamente hacia Metrópolis, y frunció levemente el ceño. Cuando muere un miembro del cuerpo de linternas verdes, el anillo de un linterna inicia un programa para seleccionar al ser más cercano con una fuerte voluntad como el nuevo Green Lantern. 2 anillos de linterna. Cada anillo de linterna no reclamado que cruzaba el cielo representaba el paso de una linterna verde. El anillo linterna era conocido como el arma más poderosa del universo, y aunque su poder variaba dependiendo de la fuerza de voluntad del portador, tener un anillo linterna significaba poseer habilidades formidables. A partir de la situación actual, parece que más de 2 linternas verdes han muerto cerca de la Tierra. Está sucediendo algo inusual. Sin embargo, según la trama, el primer lugar donde había ido el anillo de la linterna no debería ser Al Jordan, que estaba en Coast City. ¿Ha habido alguna vez una linterna verde en Metrópolis? David contempló profundamente la ciudad despierta por la luz del sol, y los personajes de Metrópolis que habían sido elegidos por el anillo de linterna verde en los cómics rápidamente pasaron por su mente. Una figura familiar, envuelta en una capa roja y erguida con las manos en las caderas, apareció en su mente. ¿Clark? Él levantó una ceja. Sálvame, alguien, por favor sálvame. En la azotea de un edificio de 6 pisos, una grúa alta se rompió formando una L invertida. El operador estaba asustado, gritaba pidiendo ayuda, se aferraba a la barandilla y se balanceaba precariamente en la gran altura del cielo. Reporte en vivo desde Metropolis Center. El inexplicable colapso de una grúa ha dejado a los trabajadores de la construcción atrapados en el interior, con sus vidas en juego. Todos los espectadores gritan un nombre. El presentador de televisión, bien vestido, se enfrentó a la cámara para el reportaje en vivo. Eso es, Superman. Jimmy, concéntrate un poco, Superman está por llegar. Lois Lane acudió corriendo al lugar con su asistente de reportero tan pronto como se enteró del accidente de construcción. Al ver los cojines de aire de rescate colocados debajo de los trabajadores de la construcción, no tenía motivos para preocuparse y la emoción cruzó por su rostro. Ningún problema. Con el pelo rojo y pecas cubriendo su rostro, Jimmy sonrió y tomó un par de fotografías de los aterrorizados trabajadores de la construcción antes de que Superman fuera a rescatarlos, planeando compararlas con las fotos tomadas después del rescate para su publicación. Él está aquí. ¿Es un pájaro? ¿O un avión? Una figura azul y roja atravesó los rascacielos, saltando tan alto que una niña que sostenía un globo al costado de la carretera preguntó inocentemente con duda. No, es Superman. Su madre la corrigió gentilmente con una cálida sonrisa. Desde la llegada de Superman, esta próspera ciudad se ha vuelto mucho más segura. A pesar de haber sido objetivo del ejército de este país, afortunadamente el entusiasmo de Superman por detener el crimen y ayudar a los ciudadanos no había disminuido. Hacer clic. Hacer clic. Un lúgubre sonido de acero emanó de la grúa rota, y finalmente se rompió por completo. No ayuda. El trabajador de la construcción acrofóbico gritó, pensando que estaba a punto de ser aplastado hasta convertirlo en pulpa cuando la enorme forma cayó. De repente, la grúa se movió. Abrió mucho los ojos y la mirada de todos lo siguió.
A la luz dorada de la mañana proyectada por el sol naciente, una figura alta y fuerte que simbolizaba la esperanza agarró el brazo de metal roto y lo movió lentamente. Debajo del operador ya no se encontraban las vertiginosas alturas del rascacielos, sino unos pocos centímetros de tejado. Señor, no puedo aferrarme a esto para siempre. ¿Podría bajar? Después de que pasó un tiempo y su visión se recuperó ligeramente, Clark miró al trabajador de la construcción que lo miraba estupefacto y se rió entre dientes con impotencia. Lo siento, Superman. Nunca te había visto tan de cerca antes. Estoy demasiado emocionado. El operador que se movía lentamente se transformó instantáneamente de víctima en fanático. Tímidamente se soltó y saltó al suelo, dando un paso adelante con una mirada emocionada, como si estuviera a punto de pedirle un autógrafo a Superman. Ningún problema. Espero que este pequeño incidente ocurrido temprano en la mañana no perturbe su hermoso día. Bajando suavemente la grúa rota, el rostro de Clark mostró una sonrisa alegre. Aunque a veces, el entusiasmo de algunos ciudadanos de Metrópolis lo hacía sentir como una celebridad de ídolo, algo a lo que no estaba acostumbrado, pero eso también era parte de su esperanza. Predicar con el ejemplo, inspirar a la gente a través de acciones y animar a más personas para que puedan surgir más superhombres en esta ciudad. Estallido. Finalmente apareciste, Superman. De la nada, un puñetazo hizo volar a Clark y se estrelló contra el brazo metálico doblado de la grúa. Sentía su rostro como si hubiera sido alcanzado por un misil intercontinental y, de hecho, sintió un ligero dolor. Él frunció el ceño. Un hombre de mediana edad con ojos y boca de color verde brillante, con una expresión feroz, apareció en la entrada de la azotea en un momento desconocido, irradiando una intensa radiación de sus manos. Cuidado, superhombre. La gente de abajo vio esto y exclamó en estado de shock. Es una persona con superpoderes y está atacando a Superman. ¿Qué quiere con Superman? Bajo la deslumbrante luz verde, Clark sintió una sensación punzante en todo el cuerpo y se puso de pie tambaleándose, con el rostro ligeramente pálido, mirando intensamente al agresor. La luz del meteorito, apareciendo sobre una persona. Los espectadores nunca antes habían visto a Superman así y se taparon la boca con ansiedad. Superman está herido. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Cómo puede ser más fuerte que Superman? Jimmy no podía creerlo. ¿Podría ser el primo alienígena de Superman como el hombre de la luz púrpura la última vez? Lois Lane frunció el ceño, mostrando un comportamiento fuerte y sereno, recordando algunos rumores militares que había oído de su padre. ¿Un hombre de luz verde? Estallido. ¿Cuál es el problema? ¿No estás acostumbrado a luchar contra alguien más fuerte que tú? El rostro del hombre se llenó de odio cuando saltó frente a Superman, dándole un puñetazo que lo envió a volar una vez más. Se burló mientras hablaba. Encontré señales de sabotaje violento en la grúa antes. Fuiste tú quien me atrajo hasta aquí. ¿Quién eres? Clark se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró al hombre con expresión solemne. Parecía que el hombre no sabía que el meteorito era su debilidad y creía que era simplemente su propia superfuerza. Pero Clark no podía recordar ninguna enemistad pasada con esta persona. ¿No sabes quién soy? Arruinaste mi matrimonio, me echaste de mi casa y secuestraste a mi esposa. ¿Realmente no sabes quién soy? La voz del hombre apestaba a alcohol, y era grosero y feroz, lleno de ira mientras lanzaba golpes ferozmente que causaban que Clark retrocediera continuamente mientras bloqueaba. Espera un momento, ahora lo recuerdo. Eres Clay Ramsey. ¿Qué te pasó? Luchando por defenderse de los ataques, Clark finalmente recordó quién era el hombre frente a él. Hace medio mes, lo había visto como un pintor indigente y alcohólico, y claramente no tenía esas habilidades. Claramente había deseado que todos los meteoritos desaparecieran. Dios me dio el poder de vengarme de ti. Me quitaste a mi familia, a mi esposa. Ramsey se rió como un maníaco y le dio otro puñetazo, haciendo volar a Clark. Fue durante una época en la que no tenía dinero para comprar alcohol y tenía que encontrar trabajos ocasionales que accidentalmente derramó una lata de pintura fluorescente en su boca mientras trabajaba en la villa de una familia adinerada. De alguna manera, ganó una enorme fortuna y demostró sus habilidades actuales. La espalda de Clark golpeó la pared, dejando grietas como telarañas. Hizo una mueca y gritó enojado. ¿Quitarte a tu esposa? ¿Te refieres a la esposa que sufrió años de violencia doméstica alimentada por el alcohol, que estaba enojada pero demasiado asustada para hablar? Eres un cobarde que solo descarga su ira contra las mujeres. La transferí a un refugio para mujeres, así que no pienses en perturbar su vida otra vez.
Clark se abalanzó hacia adelante, con el objetivo de someter a este hombre. Aunque el hombre de alguna manera había adquirido un físico poderoso y la capacidad de emitir radiación de meteorito, su radiación no podía igualar la de un pequeño trozo de meteorito puro. Clark todavía tenía fuerzas para lidiar con él. Vaya. En ese momento, un anillo de linterna verde brillante voló a gran velocidad. Al ver la familiar luz verde, parecía un anillo hecho de meteorito verde. El debilitado Clark rápidamente se hizo a un lado, no queriendo que esa cosa se acercara a él. Pero para su sorpresa, el anillo cambió de dirección y rápidamente regresó hacia él. Agarró con urgencia un trozo de madera rota de entre los escombros cercanos y lo agitó como un bate de cricket, derribando el anillo. El anillo se elevó hacia el cielo, viajando varios kilómetros en un abrir y cerrar de ojos antes de ser atrapado con seguridad por una figura que volaba hacia él. Zumbido. Antes de que Clark pudiera recuperar el aliento, un rayo de luz verde, tan grueso como un balde de agua, se disparó hacia él. Lo golpeó como si lo hubiera golpeado un camión grande, enviándolo a volar y estrellarse contra una pared, mientras la sangre manaba de la comisura de su boca. Entre los restos del cartel derrumbado, Ramsey se puso de pie con aspecto desaliñado, mirando a su enemigo gravemente herido y riendo con orgullo. ¿Cómo te sientes, hijo de puta? No lo viste venir, ¿verdad? A continuación, te va a doler mucho. Ramsey reunió energía verde en sus manos, listo para cruzar el edificio y asestar otro golpe de corta distancia al debilitado y herido Clark. ¿Qué acabas de decir? Una sombra proyectada desde arriba, envolviéndolo como el viento helado que sopla desde un glaciar antiguo e implacable. Una voz helada, tan fría como el viento de un iceberg sin derretir, llegó a sus oídos. Ramsey miró hacia arriba y vio una figura parada en el aire, mirándolo con expresión de indiferencia. Por alguna razón inexplicable, de repente sintió una oleada de pánico y miedo, como un animal pequeño e indefenso al que acecha un depredador prehistórico. En su sorpresa y enojo, disparó otra ráfaga de energía desde sus manos. ¿Crees que este ridículo ataque funcionará conmigo? La explosión de energía alcanzó a David, pero parecía tan inofensiva como las luces de una discoteca en una pista de baile. David, inexpresivo, levantó la mano. Con inmenso poder, el cuerpo de Ramsey fue levantado incontrolablemente, sus extremidades se enderezaron como si fuera una rata de laboratorio impotente en una mesa de operaciones. ¡Ayuda! Estoy a punto de ser destrozado. Con su cuerpo casi destrozado por la fuerza horrible, experimentando un dolor insoportable, Ramsey gritó de terror. Déjame ir. Escoria como tú nunca debe haberse preocupado por la belleza del espacio sobre tu cabeza. Desde el momento en que vio a Ramsey, David supo qué clase de persona era. Grosero, brutal y tonto, como un perro que solo sabía comer y dormir y ladraba ferozmente a los más débiles que él. Antes de que mueras, me aseguraré de que lo pruebes. David levantó la mano. Ramsey era como un proyectil lanzado al espacio. Un trozo de basura arrojado por el campo gravitatorio de la Tierra. En un abrir y cerrar de ojos, estaba a decenas de miles de metros de altura, jadeando mientras continuaba la aceleración. Sentía como si sus pulmones estuvieran siendo apretados con fuerza por una mano gigante y experimentó el dolor insoportable de la asfixia. Sus ojos se abrieron de miedo al ver el sol brillante y en expansión. Finalmente, entró en el vacío del espacio silencioso y helado. La inmensa fuerza de su cuerpo lo hizo muy consciente del dolor de la caída de la presión arterial y los fluidos corporales hirviendo. Finalmente, después de unos agonizantes segundos, un frío extremo lo envolvió. El rostro contorsionado de Ramsey, retorcido por la agonía, se congeló en su lugar, convirtiéndose en una escultura de hielo sin vida flotando en el espacio. Hombre de la luz púrpura, ¿a dónde lo enviaste? Al ver aparecer a su hermano, Clark se puso de pie mientras se apretaba el pecho dolorido. Miró a su hermano volador con expresión de asombro y comenzó a gritar el nombre de su hermano, pero a mitad de camino, cambió su dirección. Aunque había recuperado parte de su visión, todavía no podía usar su visión de rayos X ni ver tan lejos como antes. Un paraíso pacífico. Está bien. Clark dudó en hablar, acostumbrándose gradualmente al estilo de su hermano, especialmente después de escuchar el lenguaje vulgar de Ramsey que involucraba a su madre. No le sorprendió especialmente el destino del hombre. ¿Cómo lograste volar? Siento como si me hubieran roto las costillas. Su pecho todavía palpitaba de dolor, y Clark luchó por acercarse a su hermano para tener una conversación, ya que incluso caminar le resultaba difícil. La radiación energética de Ramsey, aunque no es tan fuerte, parece penetrar profundamente en mi carne y mis células, como una mancha rebelde.
Miró al sol por un rato, pero eso no alivió la herida. David controló la gravedad y el anillo del linterna verde flotó lentamente. Esto debería ayudarte. David manipuló la gravedad y el anillo de linterna verde flotó lentamente hacia Clark. Al ver la familiar luz verde, Clark sintió un miedo instintivo, pero se aseguró a sí mismo que su hermano no le haría daño. Vacilante, extendiendo la mano para aceptarlo. Huida inteligente identificada. Clark Kent de la Tierra, posees una fuerte voluntad para superar el miedo. Bienvenido al cuerpo de linternas verdes. Acercándose al sucesor elegido, el anillo finalmente comenzó a pronunciar el discurso de entrada de novatos que se utilizó para notificar a los sucesores. ¿Estás hablando? ¿Qué es esto? El anillo se deslizó automáticamente sobre su dedo y Clark entró en pánico y miró a David en estado de shock. Es una prueba de membresía en el cuerpo. Al ver que efectivamente era Clark quien había sido elegido para otro anillo, David miró a lo lejos y ya no resistió el poder del anillo, permitiendo que un escudo de energía verde lo envolviera y se alejara flotando. Parece que el dueño anterior del anillo aún no está muerto. ¿Se inicia el proceso de selección cuando están al borde de la muerte? ¿Miembro del cuerpo? Clark notó que David no se resistía al poder, aparentemente permitiendo que lo llevara a donde quisiera, así que hizo lo mismo. Pero a diferencia de David, que parecía saber lo que estaba por suceder, él estaba lleno de preguntas que quería hacerle a su hermano. La radiación letal residual detectada dentro de tu cuerpo dirigido a tu raza ha sido neutralizada. Una oleada de energía verde atravesó su cuerpo, haciendo que Clark se sintiera ligero y renovado, y luego examinó el anillo. Aunque no sé qué es esto, parece bastante bueno. Los dos fueron arrastrados por la fuerza de la energía verde, volando rápidamente hacia el horizonte, dejando atrás una serie de giros y cambios abrumadores en la trama para los espectadores que quedaron aturdidos, inseguros de lo que estaba sucediendo. Los elegidos han llegado. En el muelle, temprano en la mañana, soplaba la fría brisa del mar. A la orilla del mar, una cápsula de escape dañada, el débil y moribundo Avin Sur miró hacia el cielo. Se sintió algo afortunado de que después de aterrizar en este planeta alejado, hubiera logrado aguantar hasta que trajeran a los elegidos aquí. Dos jóvenes figuras aterrizaron en la playa, pero las cosas parecían ser diferentes a lo que esperaba. El anillo transmitió un mensaje y la expresión de Avin Sur cambió ligeramente. Miró a Clark y luego a David. Un kryptoniano vivo y, una forma de vida igualmente poderosa de una raza inaudita en el universo. Capítulo 126. Kryptoniano. ¿Estás hablando de mí? La nave espacial se estrelló en la Tierra y hay un extraterrestre moribundo con piel violeta. Este debería ser Avin Sur. David agitó la mano y el campo gravitacional, como una mano gigante, agarró suavemente la cápsula de escape desde el agua del mar hasta la playa. Miró el anillo en su dedo. Simplemente no sé si fuimos Clark o yo quienes conseguimos el anillo de linterna verde que debería haber pertenecido a Al Jordan. Oye, ¿cómo te sientes? Después de ver al alienígena aturdido, Clark rápidamente abrió la puerta transparente de la cápsula e intentó detener la hemorragia presionando el pecho de Avin Sur. No mueras pronto, te llevaré al hospital de inmediato. Aunque sabía que la esperanza era escasa, tal vez este alienígena con sangre púrpura sangrante tenía una estructura corporal similar a la de los humanos. No. Avin Sur sacudió débilmente la cabeza, luchando por cumplir con el deber final de una linterna verde. Mi nombre es Avin Sur, el guardián del cuerpo de linternas verdes en el sector 2814 del universo. El poder del miedo estaba erosionando su cuerpo y no podía aguantar mucho más. No hables más, ahora necesitas conservar tus fuerzas. Estarás en el hospital más cercano en 5 segundos. Al escuchar la horrible visión de él tosiendo sangre mientras hablaba, Clark quiso recoger a Avin Sur y apresurarse al hospital más cercano. Déjalo hablar, Clark. David lo tomó del hombro para detenerlo y sacudió la cabeza. Las instalaciones médicas en la Tierra no pueden salvarlo. Como una de las creaciones tecnológicas más avanzadas del universo, el anillo linterna en sí tenía capacidades curativas. Si pudiera sanar, no activaría el proceso de elección de sucesor. No había nada que pudiera hacer por la vida de este honesto y recto linterna verde. Incluso el factor dionisíaco podría no ser de ninguna utilidad. La mirada de David recorrió el aterrador poder del miedo, que era como gusanos en las horribles heridas de Avin Sur. No tengo mucho tiempo, afirmó Avin Sur con dificultad. Clark parecía complicado.
Un extraterrestre que todavía estaba vivo, aunque era imposible ser de la misma raza que él, era el único visitante extraterrestre que había encontrado y, sin embargo, se acababan de conocer y el otro estaba a punto de morir. De acuerdo con las regulaciones del cuerpo, yo, debo elegir un sucesor para el anillo linterna antes de morir. Esta vez es algo especial, ya que también tengo el anillo linterna de mi camarada Bondara del sector 2811. Abin Sur miró primero a Clark y luego nuevamente a David. David entendió que el anillo en la mano de Clark debería pertenecer a Abin Sur, lo que confirmó su suposición anterior. Como Superman, Clark ha sido buscado por el anillo linterna más de una vez en los cómics, e incluso inicialmente, cuando Abin Sur estaba al borde de la muerte, la fuerte voluntad que buscaba el anillo linterna era la de Clark. Pero debido a su identidad kryptoniana, Abin Sur tuvo que encontrar a alguien más y consiguió a Al Jordan. No sabían cuál sería el resultado de esta situación. Los ojos de David se iluminaron levemente y de repente pensó que todos los miembros del Green Lantern Corps poseían habilidades extraordinarias y desempeñaban papeles cruciales en el universo, y que podrían ofrecer más puntos emocionales que la Atlántida. Lo que lo hace aún más especial no es solo la decisión de elegir sucesores para dos Lantern Rings, sino también vuestras identidades. Un kryptoniano y una raza desconocida y poderosa. El proceso de selección del Lantern Ring de alguna manera había elegido a dos extraterrestres en este planeta lleno de miles de millones de formas de vida nativas, y Abin Sur no sabía qué decir. ¿Kryptoniano? ¿Estás hablando de mí? Clark se señaló a sí mismo, luciendo algo sorprendido. Habían pasado casi 20 años, ¿tendría finalmente la oportunidad de conocer su propia herencia? ¿Pero qué estaba pasando con el desconocido y poderoso de su hermano? Soy de la Tierra, dijo David, sacudiendo ligeramente la cabeza. David sabía que debía ser su físico mutante eterno lo que provocó que Abin Sur cayera en un malentendido. Todas sus otras plantillas eran de la Tierra. Solo la plantilla de Thanos era diferente. El anillo que ha elegido. Úsalo, ponte el anillo, apúntalo a la linterna, recita el juramento y te convertirás en miembro del Green Lantern Corps, con un gran honor y responsabilidad. Abin Sur no tuvo tiempo de determinar si eran candidatos adecuados o no. Parecía que ninguno de ellos era gente codiciosa ni maliciosa. Al ver a un extraterrestre en una nave espacial de alta tecnología al borde de la muerte, no tenían motivos ocultos. Uno de ellos incluso quiso salvarlo. Temblando, señaló con el dedo la linterna debajo del asiento de la cápsula de escape, que cargó el anillo de la linterna. El universo te necesita. He cumplido con mi último deber como linterna verde. Espero que el universo pueda sobrevivir a esta crisis. Había habido una historia larga y desagradable entre Krypton y el Green Lantern Corps, casi hasta el punto de la enemistad. A un kryptoniano no se le permitía convertirse en linterna, era una regla no escrita, aunque no estaba explícitamente establecida en el código del cuerpo. Sin embargo, ante la actual crisis universal, Abin Sur sintió que este era uno de los raros momentos en que podía romper las reglas. El universo necesita linternas verdes más poderosos para protegerlo. Después de recitar en silencio la última frase en su corazón, Abin Sur, uno de los más grandes linternas verdes, cerró los ojos y falleció. Miembros del cuerpo. ¿Esperanza de que el universo sobreviva a la crisis? Clark estaba perdido mientras miraba el cuerpo sin vida frente a él. Instintivamente se resistió a unirse a cualquier cuerpo, pero parecía que el universo estaba en peligro. Miró a David, esperando obtener algunas respuestas de su hermano. Aunque David no debería saber sobre asuntos extraterrestres, la impresión que siempre le dejó su hermano fue que había muy pocas cosas que no sabía. El Green Lantern Corps, liderado por los Guardianes del Universo, afirma ser responsable de mantener el orden en el universo. Ejercen el poder de la voluntad como arma. David presentó brevemente al Green Lantern Corps. En cuanto a la llamada crisis universal, debería referirse a la entidad Parallax. Suena como un grupo de personas desinteresadas, dignas de respeto. Al escuchar las palabras de Clark, David mostró una leve sonrisa desdeñosa. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapara de mi vista. Que aquellos que veneran el poder del mal, se cuiden de mi poder, la luz de linterna verde. ¿Es suficiente? El anillo había transmitido el juramento. En el ático de la granja, siguiendo el ejemplo de David, Clark, vacilante, apuntó con el anillo linterna al linterna verde y recitó el juramento. Después de un estallido de luz verde, se desbloqueó oficialmente la funcionalidad completa del anillo linterna. Una armadura tejida con el poder de la voluntad cubría el cuerpo de Clark. Esto se siente muy incómodo, dijo Clark, sintiéndose incómodo mientras miraba la luz verde que emanaba de su traje.
Odiaba el color verde. Clark no tenía ninguna intención de unirse a un cuerpo universal y dejar a su familia y su planeta de origen para proteger la paz del universo. Sin embargo, lo que Abin Sur había dicho sobre la crisis universal antes de su muerte hizo que le importara. La Tierra también es parte del universo. Si algo le sucede al universo, la Tierra no puede escapar. Además, quería saber sobre su propia herencia y por qué él, cuando era un bebé, había sido enviado a la Tierra a través de algún tipo de programa hace muchos años. ¿Qué pasa con su familia, su gente? Después de que se desbloqueó el anillo, mucha información relacionada con el anillo linterna inundó la mente de Clark, y rápidamente aprendió sobre las cosas relacionadas con el cuerpo de linternas verdes. Una linterna de raza kryptoniana, David, que estaba cerca, se cruzó de brazos y tenía una expresión un poco extraña. Probablemente esto era algo que nunca había sucedido en los millones de años de historia del cuerpo de linternas verdes. ¿Cómo es esto posible? Mientras examinaba la información almacenada en el anillo, Clark no pudo evitar cambiar su expresión cuando terminó de revisar la información relacionada con Krypton. Su expresión cambió y miró a su hermano con pánico. Yo, soy descendiente de un imperio colonial cósmico naturalmente de sangre fría. Al ver la reacción de Clark, David se sorprendió y agitó la mano, y la información registrada en el anillo linterna se materializó en una pantalla holográfica. A diferencia de la información detallada sobre razas cósmicas o facciones en el universo, la entrada sobre Krypton fue corta, solo una página corta y unas pocas frases. Krypton, ubicado en el sector 2183 del universo, era un planeta portador de vida en la galaxia de Andrómeda. Ya no existe. Como antiguos colonizadores del universo, el período de tiempo en que los kryptonianos prosperaron más, cuando todavía existían, fue cuando innumerables mundos habitados fueron colonizados por ellos. Fue una larga era oscura del universo. El sistema interno de los kryptonianos era antiguo y decadente, con limitaciones innatas en sus habilidades. Lo que pueden lograr se determina en el momento de su nacimiento. La clase dominante suprimió la individualidad y las jerarquías sociales eran inamovibles. Cada kryptoniano nació como una máquina poderosa y de sangre fría por naturaleza. David levantó una ceja al comprender por qué Clark había reaccionado de esa manera. Nadie se sentiría cómodo sabiendo que son descendientes de colonizadores que habían traído años oscuros de humillación al universo. Mi mundo natal está destruido, y soy descendiente de colonizadores cósmicos naturalmente de sangre fría, ¿es esto, es cierto? Clark miró a David, buscando respuestas con urgencia. No pudo evitar recordar una vez más la profecía de Lady Cassandra. Después de regresar a casa, David le contó a Clark algunas de las cosas que sabía, como el hecho de que este planeta no era tan simple como parecía y esconde cosas y razas antiguas más antiguas que la civilización humana. Había tenido algún contacto con los atlantes y había aprendido cosas que la gente corriente no sabía. En cuanto a su conquista de la Atlántida y convertirse en gobernante de los 7 mares, David no sintió la necesidad de discutirlo más. La mitad es verdad, asintió. De hecho, Krypton era un antiguo imperio colonial en el universo, y había colonizado casi todos los mundos habitados conocidos en su forma más poderosa. El grupo de pequeñas personas azules, que afirman mantener el orden del universo, es también el grupo de personas que se llaman a sí mismos los guardianes del universo, liderando al cuerpo de linternas verdes a luchar contra los kryptonianos. Sin embargo, se dice que 100.000 kryptonianos poseen el poder de destruir el universo, y había mucho más de 100.000 kryptonianos en Krypton en ese momento. Los linternas, que han pasado por innumerables batallas y templados por pruebas de vida o muerte, ni siquiera pudieron derrotar a un kryptoniano común y corriente que había sido expuesto casualmente a un sol amarillo, dijo David. En cuanto al resultado de esa batalla, los pequeños pitufos azules no hablaron mucho al respecto, pero cuando lo hicieron, la describieron como la era más oscura que jamás habían experimentado, y los resultados fueron evidentes. El cuerpo de linternas verdes, que siempre había afirmado mantener el orden universal, no se sacrificó valientemente ante el malvado enemigo que estaba colonizando todo el universo. En cambio, formaron una alianza con Krypton, afirmando mantener la paz universal juntos. Por eso David no pudo controlar su risa cuando escuchó a Clark decir eso antes. Por lo que sé, la estructura interna de los kryptonianos es realmente decadente y corrupta. El hijo de un general nace para ser general, y el hijo de un científico está destinado a ser científico. Sin embargo, eso está muy lejos de serlo. Nací naturalmente con sangre fría. David negó con la cabeza y dijo seriamente: Clark, eres quien eres y no necesitas que otros te definan.
¿No puedes sentir qué tipo de persona eres? Era normal que esos pequeños idiotas azules insertaran sus propios prejuicios en la información interna de su propio ejército. Esos pitufos desvergonzados eran conocidos por su doble rasero y afirmaban mantener el orden universal. De hecho, muchas crisis que casi destruyeron el universo fueron causadas por ellos. Con el consuelo y la tranquilidad de David, Clark se sintió mucho mejor. En cuanto al hecho de que Krypton hubiera sido destruido hace mucho tiempo, fue impactante, pero el impacto no fue tan grande como podría haber sido. Anteriormente había adivinado qué pudo haber pasado para que un bebé fuera enviado en una nave espacial a otro planeta, y con el paso de los años, nadie de su familia ni de su gente había venido a buscarlo. Mirando hacia la galaxia de Andrómeda en el cielo nocturno, no pudo evitar pensar en cuando su tierra natal también había brillado allí, pero ahora ya no estaba. Clark bajó la cabeza, sintiendo una sensación de soledad. Pero luego pensó en ello. Su propia familia estaba aquí con él. Lo que importaba ahora era proteger a sus seres queridos y a su ciudad natal. Entonces, ustedes dos fueron elegidos por anillos del espacio exterior, llevados frente a un extraterrestre moribundo y seleccionados para unirse a un cuerpo que mantiene la paz en el universo. Después del desayuno, Jonathan estaba bebiendo té caliente y casi lo vomita con una expresión extraña en su rostro. Si no supiera lo especiales que eran sus dos hijos, habría pensado que estaban inventando tonterías. Pero incluso conociendo las habilidades de sus hijos, la idea de algún cuerpo alienígena y todo eso, Jonathan no pudo evitar dejar su taza de té y sentarse derecho. Así es, Clark asintió con valentía, a pesar de su incomodidad. ¿Un cuerpo? Marta parecía preocupada. No será peligroso, le aseguró David. Él y Clark originalmente no habían planeado contarles esto a sus padres. Sin embargo, cuando vieron que la luz verde de la televisión se los llevaba, tuvieron que dar explicaciones. En realidad, no planeamos unirnos a ellos. David había sugerido que no mencionaran la crisis cósmica para no preocupar a sus padres. Clark dudó por un momento, pero también estuvo de acuerdo. Abin Sur habló de ello de una manera aterradora, la crisis del universo entero. David sacudió la cabeza sutilmente. Aunque para Jax, una entidad que representa uno de los 7 poderes del espectro emocional del universo, el poder del miedo, era lo suficientemente poderoso como para destruir civilizaciones, parecía una exageración decir que podría afectar a todo el universo. La llamada crisis cósmica probablemente solo se refería a la destrucción de los pequeños pitufos azules y al cuerpo de linternas verdes y al desequilibrio en el orden universal causado por la ausencia del cuerpo de linternas verdes. Sin embargo, no está claro si el universo estará en peligro. La Tierra, por el contrario, está definitivamente bajo una amenaza inminente, afirmó David. Sabía que, según la trama, Parallax rastrearía al gravemente herido Abin Sur hasta la Tierra, ya que él era el legendario Linterna Verde que una vez lo había derrotado. Aunque no valía la pena mencionar que Abin Sur era mucho más débil que él después de absorber las fuerzas vitales de 2 civilizaciones planetarias. Sin embargo, Parallax había acumulado un odio infinito hacia Abin Sur mientras estaba encarcelado en el núcleo de un planeta, y no descansaría hasta ver a Abin Sur muerto y su cuerpo reducido a cenizas. Mamá, papá, es posible que tengamos que irnos por un tiempo. Clark vaciló. Ve y resuelve el problema de las identidades de nuestro cuerpo. ¿Cómo pudo Clark quedarse quieto cuando escuchó que el universo enfrentaba una crisis? Quería ir al cuartel general del cuerpo en Oa, según consta en los datos del anillo de linterna verde, para averiguar qué estaba pasando y ver qué podía aportar con sus poderes. Por el bien del universo y de la Tierra, apretó el puño en silencio. David se quedó en un breve silencio, sin saber cómo explicar que Parallax pronto los perseguiría hasta la Tierra. Sin embargo, de repente sintió algo a través del campo gravitacional y se volvió para mirar. Una figura, distribuida diferente en estructura corporal a la de un humano, con aletas parecidas a las de un pez en la cabeza y piel calva y brillante, volaba hacia la granja. La figura vestía una elegante armadura y tenía un anillo de linterna verde en la mano. Tal vez no sea necesario, hay alguien aquí, dijo David. Capítulo 127. Guardianes del Universo. Oa, dentro del frío y majestuoso templo al aire libre. Sobre cada imponente pilar de piedra, había un guardián cósmico de piel azul, que parecía a los ancianos de una secta de cultivo. Eran los maestros de Oa, los fundadores del cuerpo de linternas verdes. Sus rostros son indiferentes, como carentes de exceso de emoción, mientras miran hacia abajo. Una enorme columna de luz ha desaparecido del cosmos. Al mirar a los guardianes del universo con forma de piedra, Sinestro sintió pena por su mentor, que era a la vez maestro y amigo y al mismo tiempo sintió ira.
Los habitantes de 2 planetas han sido aniquilados por un enemigo desconocido, el que ejerce el poder del miedo amarillo. Y todavía no sabemos quién es. Abin Sur solo pronunció una frase antes de su fallecimiento. Parallax. Sinestro miró enojado a los guardianes del universo, esperando que pudiera darle una respuesta, algo más que la simple orden dada a los miembros del cuerpo de buscar al enemigo y prepararse para la batalla. Somos conscientes y evaluamos este desastre antes de decidir si invertir a mayor escala. Las voces de los guardianes del universo, que han vivido desde el principio del universo hasta ahora, se mantuvieron firmes. Evaluar. Guardianes, puedo liderar al cuerpo para enfrentar a este formidable enemigo. Les demostraré que nuestra edad de oro no ha pasado. Pero quiero saber qué es lo que realmente estás ocultando. El tono de Sinestro era intenso. Los miembros del cuerpo de Linternas Verdes se unieron al cuerpo para salvar el orden y la justicia cósmica, no para convertirse en meros soldados robóticos que seguían órdenes ciegamente sin conocer los detalles. Los guardianes guardaron silencio por un momento. Guardianes, nadie sabe cuánto tiempo habéis vivido ni qué tan poderosos sois, pero una cosa es universalmente reconocida, y es que poseéis un conocimiento tan vasto como el universo mismo. No hay casi nada que no sepáis. Pero esta vez, ¿por qué? ¿Por qué el mensaje que transmite la misión es tan breve? Dando 2 pasos hacia adelante emocionado, cuestionó en voz alta, casi incapaz de controlar sus emociones. Las vidas de los miembros del cuerpo pueden sacrificarse por la seguridad del universo, pero no deben morir sin sentido, ajenos a todo lo que sucede. El poder de la voluntad siempre ha sido el arma del cuerpo para combatir la oscuridad en el universo. Sin embargo, cuando este poder es insuficiente. Finalmente, uno de los guardianes habló. Entre nosotros ha habido un intenso debate sobre si debemos utilizar el poder que hemos jurado no usar nunca. El poder del miedo. El cuerpo de Linternas Verdes ha mantenido el orden y la paz en el universo durante miles de millones de años, pero las fuerzas oscuras del universo no siempre han sucumbido a su luz verde, como se ve con Krypton o los nuevos dioses. Aunque Sinestro no conocía la historia pasada del cuerpo, sospechaba una conexión entre esto y la críptica edad oscura mencionada en el libro de Oa. El poder del miedo es demasiado impredecible y conlleva un alto riesgo de corrupción. Otro guardián miró un pilar roto en el templo y continuó. El espectro emocional de poder en el universo, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, se vuelve menos influyente en sus usuarios a medida que se acercan al centro del espectro. Por ejemplo, el poder verde de la voluntad casi ha disminuido. Ningún efecto sobre su usuario, mientras que los otros tipos de poder varían en su impacto. Uno de nosotros, en un intento de demostrar que el miedo se puede controlar, tenía intenciones nobles pero una perspectiva ingenua. Profundizó directamente en el miedo mismo, y finalmente fue consumido por él y convirtiéndose en nuestro enemigo. Este es el origen de Parallax. Antes de que se volviera poderoso alimentándose del miedo, los guardianes le habían pedido a Abin Sur que lo encarcelara en las profundidades de un planeta sin vida. Pero ahora se ha escapado y se ha vuelto cada vez más poderoso. Sinestro, quien posiblemente se había convertido en el linterna verde más fuerte desde la muerte de Abin Sur, levantó una ceja y permaneció en silencio por un momento antes de preguntar. ¿Es el poder del miedo más fuerte que el poder de la voluntad? Uno de los guardianes del universo asintió. El poder de la voluntad deriva enteramente de la propia voluntad. La fuerza de la propia voluntad determina el alcance del poder que se puede aprovechar, pero a menudo tiene límites. El miedo, en cambio, es diferente. Puede sacar fuerza del miedo a los demás. Vida infinita. Miedo infinito. Simboliza el poder infinito. El cuerpo de Linternas Verdes ha defendido la justicia cósmica durante incontables edades, y su reputación resuena en todo el universo. Solo vislumbrar la luz del cuerpo es suficiente para hacer temblar a innumerables malhechores. Solo puedes imaginar el tipo de poder que representa. Es posible que Parallax haya absorbido el miedo de múltiples civilizaciones. Su fuerza, ¿podrán nuestros guerreros resistirla? La tez de Sinestro cambió ligeramente y frunció el ceño. De repente, se dio cuenta de algo crucial. Los guardianes del universo intercambiaron miradas y guardaron silencio por un momento. En este caso no tenemos otra opción. Debemos combatir el miedo con miedo. Sinestro se preguntó cómo consideraban realmente los guardianes del universo a los miembros del cuerpo. Si no preguntara, ¿cuál sería el resultado? Las vidas de los intrépidos y justos guerreros del cuerpo serían consideradas la consecuencia del secreto que los guardianes querían ocultar. Sinestro apretó el puño con fuerza para reprimir su ira y algunos rastros de respeto aparecieron en su rostro severo.
Creo que necesitamos forjar un anillo de poder amarillo. El anillo está aquí, tómalo. Uno de ellos extendió la palma abierta y un anillo de poder amarillo flotó hacia Sinestro, su brillo se reflejó en sus ojos. El poder del miedo y el poder de la voluntad comparten la misma fuente. No necesitas entrenamiento para aprovechar su poder. Los miembros del cuerpo han determinado que Parallax está en camino a un planeta con vida llamado Tierra. Agitó su mano para mostrar una imagen. El Parallax, que se asemeja a un desierto de muerte que fluye, volando a través del frío vacío del espacio, dirigiéndose en una dirección específica con gran impulso. Su tarea ahora es utilizar la reputación del cuerpo construida durante miles de millones de años para resolver esta crisis del universo. El guardián del universo advirtió. Pero recuerda, tengan cuidado con la corrupción del miedo. Lo haré, afirmó Sinestro. Con el anillo de poder amarillo apretado en su mano, el corazón de Sinestro se aceleró. No se atrevió a ponerse el anillo en la sien, conteniendo su emoción, se giró y se fue rápidamente. En el antiguo templo, solo quedaban los guardianes del universo que custodiaban el orden del universo. Después de un largo silencio, una voz carente de emoción rompió el silencio. La reputación acumulada por el cuerpo durante incontables años lo hará increíblemente poderoso, pero no necesariamente podrá derrotar y capturar a Parallax. No te preocupes. Todavía existen formas de vida poderosas como los kryptonianos y esa raza desconocida. Uno de ellos miró con apatía la vasta nebulosa cósmica. He hecho arreglos para que alguien los guíe. Auge. Tomar Re se elevó desde el espacio exterior, siguiendo las direcciones indicadas por el anillo de linterna parpadeante. Estaba a punto de ingresar a la pequeña ciudad para reunirse con los dos candidatos linternas recién elegidos. Sin embargo, de repente encontró una poderosa resistencia, como si hubiera caído en un atolladero, haciendo casi imposible acercarse. Se puso alerta, pensando que se había topado con un enemigo. La luz verde rápidamente se condensó en un traje de alta tecnología parecido a un traje espacial. ¿Por qué el anillo de la linterna no dio ninguna advertencia? La fuerza poderosa e invisible llenó el espacio aéreo sobre la pequeña ciudad, dejando a Tomar Re asombrado por su magnitud, su mirada recorriendo en alerta. Dos figuras verdes ascendieron desde el pueblo. David miró al extraterrestre que tenía delante y frunció ligeramente el ceño. Justo ahora, no quería que un extraño al azar corriera a su casa, por lo que usó su manipulación de la gravedad para detener a la persona fuera de la ciudad. En el cuerpo de linternas verdes, la mayoría de los lanterns son personas honestas, valientes y dignas de confianza. Pero los pequeños azules que dirigen el cuerpo no lo son. En el aire, Clark Kent experimentó una sensación maravillosa. Volaba sin esfuerzo, como un pájaro sin batir sus alas. Le recordó la sensación de volar en sus sueños. Nuevos reclutas, soy Tomar Re del sector 2813. Parece que os estáis adaptando bastante bien. Tomar Re parecía sorprendido. Muchos de los elegidos por los anillos de linterna inicialmente están asustados y desorientados por el poder del anillo. Era muy consciente de que estos dos sucesores elegidos por los anillos parecían extraordinarios, como la extraña fuerza que había encontrado antes. Espera un minuto, ¿eres kryptoniano? A unos metros de distancia, Tomar Re vio a Clark y recibió una notificación del anillo linterna, y sintió como si hubiera visto un fantasma. ¿No se supone que Krypton debe ser destruido? Cada miembro seleccionado por el anillo de linternas se familiariza con el anillo y recibe entrenamiento de combate antes de convertirse formalmente en un linterna verde, generalmente a través de un sistema de tutoría. Las órdenes del cuerpo no me dijeron que estaría entrenando a un kryptoniano. Tomar Re miró al sol en lo alto. Y tú eres un kryptoniano que ha estado bajo un sol amarillo. Y tú, eres una especie desconocida en el universo, que no está registrada en la base de datos del anillo de poder. La evaluación que el anillo hace de ti es una forma de vida desconocida con un potencial que rivaliza con el de un kryptoniano. Tomar Re sintió que las sorpresas que se había encontrado hoy ya eran suficientes. ¿Qué podría siquiera enseñarles a estos dos? Me temo que solo la experiencia de usar el anillo de linterna. De hecho, no planeamos unirnos a su cuerpo, afirmó David, frente al extraterrestre que acababa de pronunciar un largo discurso justo después de reunirse y parecía un Gyojin. No tenía ningún interés en dejar atrás la Tierra y apagar incendios en todo el universo bajo el liderazgo de esos pequeños pitufos azules. ¿Piensas igual? Tomar Re miró a Clark, quien lo miraba con curiosidad. No era ajeno a esas miradas, ya que se le había asignado la responsabilidad de más de 80.000 sistemas estelares en su sector. Unirse al cuerpo es totalmente voluntario. Pero les sugiero que ambos se tomen un tiempo para aprender más.
No tienen idea del honor que es ser parte del cuerpo. Tomar Re estaba a punto de brindar una introducción detallada a la historia del cuerpo de Linternas Verdes. Mientras tanto, David se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Este Tomar Re era simplemente un miembro ordinario del cuerpo de Linternas Verdes. Tal vez no estuviera al tanto del mensaje que el anillo de la linterna había transmitido al cuartel general de OA. Sin embargo, era muy poco probable que los guardianes del universo ignoraran la presencia de Clark. Los guardianes, sabiendo que Clark es kryptoniano, lo tratan como a un candidato ordinario para el cuerpo, ¿han renunciado al rechazo de los kryptonianos durante millones de años? David se mostró escéptico de que la situación no fuera tan simple como parecía. Sospechaba que podría estar avecinándose un conflicto importante, con los guardianes con la intención de explotar a Clark y sus poderes. Abin Sur nos informó que el universo parece estar enfrentando una crisis, intervino Clark, yendo directo al grano. David se sintió algo resignado, pero su hermano estaba ansioso por dejar que otros se aprovecharan de él. Abin Sur. Tomar Re suspiró emocionado, pensando en su profunda amistad con Abin Sur, ya que sus sectores eran adyacentes y habían desarrollado un fuerte vínculo a lo largo de los años. No fue solo la pérdida de su querido amigo. El cuerpo de Linternas Verdes había perdido un gran e intrépido linterna. Tienes razón. Parallax deambula por este sector del universo, consumiendo vida a través del miedo donde quiera que vaya. Cuando acumule suficiente fuerza, podría atacar a OA. Durante millones de años, ninguna persona se ha atrevido a lanzar una ofensiva contra nosotros. Su expresión se volvió solemne y apretó los labios, hablando en voz baja para sí mismo. Sospecho que es por eso que la misión de orientación se organizó tan apresuradamente. En circunstancias normales, el proceso de guiar a los nuevos reclutas implicaba llevar primero los linternas de respaldo a OA, donde completarían su entrenamiento. Como mínimo, era esencial darles a los nuevos reclutas una idea de la gloria y la historia pasadas del cuerpo, ayudándolos a comprender el honor y la responsabilidad que conlleva ser un linterna. Muy bien, esas responsabilidades serán manejadas por los miembros oficiales de nuestro cuerpo. Ya tenemos gente buscando el paradero de Parallax, dijo Tomar Re, su actitud indicaba que si bien se enfrentaban a un enemigo poderoso, Parallax no era necesariamente un desastre insuperable. Él sonrió y continuó. Ahora, déjame presentarte las habilidades de los anillos de poder. David sacudió la cabeza para sus adentros. Tomar Re no se había encontrado con Parallax y, de hecho, casi ningún linterna verde existente lo había hecho. Incluso si Parallax fuera una creación de los guardianes, una cosa en la que los guardianes eran hábiles era en ocultar su oscura historia. Hasta el día de hoy, los miembros del cuerpo de linternas verdes desconocían el poder de Parallax. Los linternas verdes comunes y corrientes son como una vela en el viento cuando se enfrentan a Parallax. El espectro emocional, una de las fuentes fundamentales de energía del universo, era un campo energético generado por las emociones de todos los seres vivos del universo. Cada tipo de emoción tenía una entidad de energía consciente correspondiente conocida como entidad linterna. Las entidades linterna necesitan vincularse con una forma de vida para aprovechar plenamente sus poderes. Parallax es la entidad linterna del poder del miedo, y su anfitrión actual era originalmente uno de los guardianes. Sin embargo, los miembros del cuerpo de linternas verdes que estaban al frente de esta situación no tenían prisa y David compartió su paciencia. Como una de las entidades del espectro emocional, el poder y la importancia de Parallax para el destino del universo son innegables. Si pudiera hacer que Parallax se sintiera resentido, podría proporcionar una cantidad sustancial de puntos emocionales. Un brillo brilló en sus ojos. Además, Parallax en sí es una entidad de muy alto nivel y su cuerpo actual no puede mostrar toda su fuerza en absoluto. Ahora mismo es una oportunidad única. Sin embargo, Parallax aún no había llegado a la Tierra, por lo que no había necesidad de apresurarse. Si bien Clark estaba ansioso por actuar debido al peligro potencial en el universo, notó que Tomar Re no parecía demasiado preocupado. Se dio cuenta de que los cuerpos de linternas verdes habían salvaguardado el universo durante eones incontables y que deberían ser increíblemente poderosos. Como forastero, no quería parecer más preocupado que los agentes del orden intergalácticos. Clark permaneció escéptico y no dijo nada más. Tomar Re los llevó a un desierto tranquilo y deshabitado, donde demostró el poder del anillo de linterna y contó la historia del cuerpo usando su poder. Los guardianes utilizan el poder de la voluntad como arma del cuerpo, y es la fuerza más potente del universo. En los 3600 sectores del universo, la paz y el orden se mantienen bajo la luz verde de la fuerza de voluntad.
Si puedes dominarlo con soltura, podrás lograr casi cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Clark tuvo que expresar su duda. ¿No sería eso mismo que el Dios Todopoderoso? Por otro lado, David mantuvo la calma, sabiendo que las palabras de Tomarre no eran una exageración. Bajó la mirada hacia el anillo de poder que tenía en la mano, sus ojos brillaban con curiosidad. El espectro emocional es el poder del idealismo, y mientras la fuerza de voluntad de un linterna sea lo suficientemente fuerte, con un solo anillo de linterna, puedes alcanzar los límites superiores del potencial de la fuerza de voluntad. Destrozar planetas, crear estrellas, nada está fuera de nuestro alcance. David hizo una pausa por un momento, pensando para sí mismo. Me pregunto cuánto poder de voluntad puedo desatar con este anillo de linterna. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.